Gloria a Dios. Dios les bendiga. Este es tu hermano Hugo Chávez, pastor de la iglesia Shekinah, quien te saluda desde este lugar hermoso, Canal 38, en este tu programa, Amigos Unidos en el Amor de Cristo. Queremos invitarte para que en los próximos 45, 50 minutos o esta hora nos sintonices y sobre todo estemos con lápiz y papel, porque en esta hora traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Quiero que nos hagas un favor. Si tú conoces a alguna persona que está enferma, alguna persona que tiene problemas, crisis familiar, financiera, le llames. Llámale inmediatamente para que sintonice el canal y pueda escuchar estas palabras que Dios nos ha dado para este pueblo hermoso del Paso, Texas. Queremos invitarte para que nos hagas una llamada. Queremos orar por tu necesidad. Este es tu programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo, auspiciado, presentado, donado por este precioso canal 38. Este canal que fue fundado por la gracia de Dios y que está pues disponible para todos aquellos que quieran promover su ministerio, que quieran promover sus iglesias. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es venir y ver para que te des cuenta de la maravillosa gracia que corre en este lugar. La presencia de Dios fluye día y noche. Hombres de Dios pasan por esta mesa, desfilan por este lugar, trayendo una palabra que sin duda ha cambiado tu vida, ha trastornado tu corazón, ha ejercido el efecto que necesitabas para cambiar tu diario vivir. Queremos invitar a todas las personas que de una u otra manera, a través de los diferentes siervos de Dios, han recibido una palabra, una bendición, correspondan a este canal. Este canal vive de las ofrendas y de las donaciones que el pueblo de Dios hace con todo su corazón. Ha sobrevivido a todo tipo de adversidad, problemas económicos, problemas con el mundo, problemas con el sistema. Simplemente para sostener este canal, los gastos, me imagino que son gastos sumamente altos, la luz, el gas, para mantener estas pantallas al aire, la antena, los colaboradores. Me imagino que es un dineral que se gasta semana tras semana, mes tras mes. Entonces, creo yo que lo hermoso, lo correspondiente sería colaborar. Si tú siembras en este canal, estás sembrando en buena tierra. Hemos estado hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha. A veces malgastamos o le damos una salida equivocada a los recursos que Dios nos da. Qué bueno sería que de aquí en adelante pudiéramos tomar esos recursos que Dios nos da y los pudiéramos invertir en un ministerio tan extraordinario como el Canal 38. No solamente ores, ¿verdad?, por este canal, por sus dirigentes. Hay que sembrar para recoger una cosecha abundante. En lo que a mí respecta, este canal ha sido una gran bendición. Desde hace 30 años hemos tenido acceso a estos medios de comunicación y de hecho es un privilegio poder tener un canal como este. Estoy invitando a todo el pueblo bonito que ama al Señor y que ama la obra, que ama las almas, para colaborar, para contribuir. Vamos a mandar nuestra donación. Hágalo con el corazón, pero con sacrificio. Creo que la semilla que se siembra con sacrificio es la semilla que se multiplica al 100 por 1. Queremos invitarte para que nos llames al 915-532-8518. 915-532-8518. Ese es el canal de la bendición. Llámanos, estaremos tomando tu petición, estaremos atendiendo tu necesidad. Y si tú quieres mandar una ofrenda, mándalo al Canal 38 a nombre de esta preciosa estación que está llegando a todas las partes del mundo por internet, en la ciudad. Estas ciudades hermanas, Juárez, El Paso, Las Cruces, son súper bendecidas por esta preciosa
por este medio de comunicación masivo que es el Canal 38. Oremos por nuestra hermana Grace Randall, una mujer de Dios que dio su vida para que este sueño se hiciera realidad. Correspondamos con toda nuestra gratitud y amor para sembrar semillas de bendición. Si usted quiere dinero, siembre dinero. Así como si usted quiere amigos, siembra amistad y va a tener amigos. El que siembra vientos, recogerá tempestad. Si usted siembra para este canal, usted va a tener una cosecha multiplicada sin duda. Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa. Gente que nos habla, que nos da gracias, que nos saluda por una palabra que salió por esa preciosa pantalla. Podemos llegar hasta tu casa, podemos llegar a lugares donde jamás nos imaginamos llegar. Estamos entrando a la prisión, saludamos a los presos, estamos entrando a los hospitales, saludamos a los enfermos y estamos entrando a los hogares a través de este precioso canal. Vamos a sostener este canal con todo nuestro corazón porque es un regalo de Dios para nuestra comunidad. Llámanos 915-532-8518. Cada siervo de Dios que se para detrás de este lugar, enfrente de esta pantalla, lo hacemos con temor y con mucho temblor. Estamos ministrando a la familia de Dios, a los amigos, en sus trabajos, en sus lugares de acceso donde se encuentren, a través de estos medios de comunicación masivos. Así de que, qué privilegio poder estar conectados a través de la televisión. Hoy en este día cerraremos el tema de la ley de la siembra y la cosecha. Con la ayuda del Señor estaremos hablando una pieza clave para recibir un milagro. Usted está atento para escuchar una palabra de parte de Dios y yo le digo que hoy va a recibir más de lo que estás esperando. Dios tiene un milagro para tu vida. Dios tiene un toque sanador. Dios tiene una palabra clave para tu vida, para tu familia. Y en esta mañana, si tú conoces a alguna persona que está por ahí enfermo, llámale, dile que sintonice el canal. Si Dios le ha bendecido de una manera especial económicamente, mande una ofrenda. Cuando usted siembra, recoge cosecha. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero hablar sobre una pieza clave en la vida cristiana. Cómo recibir un milagro. Quiero hablar sobre cómo activar nuestra fe. Creo que muchas promesas se han quedado en el olvido. Creo que muchas palabras que Dios nos ha dado para bendecirnos se han quedado en el pasado. Creo que hay muchos o muchas personas enfermas sin recibir su sanidad, sin recibir restitución. Hay mucha gente alejada de Dios que está viendo este canal. Yo te voy a dar un valor agregado para tu vida. Quiero hablarte sobre un principio extraordinario. Es más, quiero hablarte sobre una pieza clave para recibir el milagro tan anhelado. La oración que cambiará tu vida. Quiero hablarte sobre el lenguaje que necesitamos aprender para poder estar sintonizados con nuestro Dios. Quiero darte por último otra vez la línea telefónica para que mientras predicamos tú nos llames. Y no solamente nos llames para pedir petición o traernos una necesidad que con gusto la atenderemos. Yo quiero darte el teléfono de este canal para que llames y testifiques que Dios hizo un milagro en tu vida. No mañana ni la siguiente semana, sino el día de hoy. Porque estoy convencido, tengo la convicción de que en esta mañana Dios va a sanar tu vida. Dios va a restaurar tu corazón. Dios te va a volver a los caminos del Señor. Dios va a hacer algo en tu familia. Lo creo con todo mi corazón. Así como respiro, creo que Dios va a sanar mucha gente en esta hora. Y quiero que llames 915-532-8518. Te voy a dar una clave para activar la fe
que mueve la mano de Dios. Muchas de las veces nosotros no recibimos, o mucha gente no recibe su milagro, porque no ha aprendido a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje del reino. Para poder recibir los recursos, los materiales, las bendiciones, las promesas de Dios en nuestra vida, querida iglesia, querido amigo que nos escuchas, necesitamos aprender a hablar el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe se aprende. Así como aprendimos a hablar el idioma del lugar donde nacimos, aprendimos a repetir las palabras que hablaba papá, mamá, nuestros hermanos mayores. Aprendimos a hablar el inglés, el español, de acuerdo al idioma donde naciste. Así se debe de aprender también el lenguaje de la fe. Si usted quiere recibir sanidad, usted quiere recibir un milagro, usted quiere recibir la bendición de Dios, usted tiene que aprender a hablar las palabras correctas. Usted tiene que aprender a hablar el lenguaje del reino, el lenguaje de la fe. Hoy yo te voy a enseñar las piezas claves a través de un ejemplo bíblico de una mujer que había estado enferma por 12 largos años. El lenguaje de la fe se puede aprender como el idioma que hemos aprendido. Tenemos que aprender a ejercitar nuestros sentidos espirituales como ejercitamos los sentidos físicos. Cuando Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos con el mundo natural a través de los sentidos, la vista, el habla, el oído, la imaginación, la memorización. Podemos comunicarnos con el mundo natural, con nuestros seres queridos a través de nuestros sentidos. Pero también cuando Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural. Ese mundo donde se encuentran los recursos de Dios. Ese mundo donde está el poder de Dios, donde está el reino de Dios y su justicia. Ese mundo que no vemos pero que existe y que es tan real, más real que lo que vemos y palpamos. El reino de Dios. Para poder entrar allí y obtener los recursos que Dios ha dispuesto para tu vida, para mi vida, necesitamos aprender el lenguaje, aprender a desarrollar nuestros instintos espirituales, el habla, el oído, la memorización, la visualización, para poder recibir el milagro. Querido hermano, amigo que nos escucha, usted tiene que aprender a ejercitar, como dice el libro de Hebreos capítulo 5, donde dice que ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Ahora, yo quiero hablar sobre el lenguaje de la fe. Quiero que aprendas a hablar las palabras correctas para recibir tu milagro. Ya basta de declarar derrota, enfermedad, miseria, muerte. Hay poder en la boca. Es tiempo de declarar vida, victoria, salud. Es tiempo de declarar, de aprender a declarar el lenguaje de la fe. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dos formas de oír. Cuando usted escucha la palabra de Dios, como en esta ocasión, usted está escuchando un mensaje directo del corazón de Dios. Usted está escuchando palabra de Dios, semilla certificada. Cuando usted escucha la palabra y permite que esa palabra llegue a su corazón, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios y activa su fe en la palabra de Dios, llega a su corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más escuchas la palabra de Dios, más fe obtienes en tu corazón. Así como cuando éramos niños aprendíamos a oír a papá y a mamá
Los veíamos cómo articulaban los sonidos, cómo movían la boca. Y empezamos a repetir las palabras de papá y de mamá. Es igual en el mundo espiritual. Cuando usted empieza a repetir las palabras que ha escuchado de parte de Dios, entonces su boca tiene el poder para sembrar la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Usted repite las palabras de Dios. Entonces, cuando tú tengas la necesidad de echar mano de las palabras del lenguaje de la fe, las vas a hablar con naturalidad, porque ya van a estar incrementadas, inculcadas, establecidas en tu corazón. El lenguaje de la fe se aprende oyendo, confesando y viendo. La fe viene por el oír la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, tu fe crece, tu fe se fortalece. Esa palabra llega a tu corazón. Y cuando esa palabra llega a tu corazón, empiezas a visualizar tu milagro. Antes de que llegue, ese milagro llegará. Será cuestión de tiempo. Cuando ese milagro llegará a tu vida. Usted está enfermo. Usted tiene una crisis económica. Usted está pasando por un problema. Empieza a sembrar. Siembre. Si usted necesita dinero, siembre dinero. ¿Y qué mejor? Envíelo a este canal, a un ministerio que esté bendiciendo familias enteras, ciudades enteras. Si usted necesita amigos, siembre amistad. Si usted necesita trabajo, ore con fe y salga a buscar, aplique para un trabajo. La fe sin obras es muerta. Si usted no tiene fe, en esta mañana usted puede recibir palabra de Dios para que su fe crezca. Usted pueda recibir el milagro tan esperado. La fe es como una semilla que cuando la oímos y llega al corazón, produce fruto. Usted puede oír 3 tipos de inspiración: la voz de Dios, la voz del diablo, la voz del hombre. Cuando el hombre habla, casi siempre habla con la lógica, con la razón, ministra a los sentimientos, a las emociones. Pero cuando Dios habla, ministra ánimo, fe, aliento, esperanza. Cuando habla el diablo, pues es muy conocido. Yo en esta mañana te quiero hablar de el lenguaje de la fe. Quiero que aprendas a hacer declaraciones de fe. Que aunque te duela, declares: soy sano en el nombre de Jesús. Mi salud está mejorando. Mi milagro viene en camino. El milagro está en proceso y está llegando a mi vida. Tienes que aprender a hacer declaraciones de fe para que tu milagro llegue. Doña Rosa era una mujer casada con el empresario afamado de la ciudad. Pero esa mujer rica enfermó. Y esa mujer fue afectada por un cáncer en la matriz. Doña Rosa empezó a buscar doctores, curanderos, brujos, adivinos, hechiceros. De manera que malgastó todo su dinero. Doña Rosa acabó con el dinero de su familia. Y en lugar de mejorar, Doña Rosa empeoró. Ese cáncer fulminante en su matriz no tenía cura. Esa matriz estaba afectando áreas en su entorno. Doña Rosa, enferma, desprovista de esperanza, con dolores angustiosos, ahora sin dinero, al borde del fracaso, a punto de morir, escuchó hablar de Dios. Y en un instante, lo que todos esos médicos, la ciencia médica no pudo hacer, Dios lo hizo en un segundo. Cuando Doña Rosa activó su fe, le creyó a Dios, recibió ese milagro tan anhelado y el cáncer de su matriz desapareció. La Biblia habla de una mujer que estaba enferma por 12 largos años. Esta mujer tenía cáncer en su matriz. En el libro de Marcos capítulo 5,
versículo 24. Estamos hablando sobre el lenguaje de la fe. Esta mujer nunca había oído de la fe de Jesús, pero dice que había una mujer que sufría de hemorragia, flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se dice fácil, pero 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer estaba debilucha, enferma, olía mal, había echado para afuera toda su vida, estaba al borde de la muerte. Era un flujo de sangre incurable, 12 largos años con un flujo, con una hemorragia sanguínea, y no había posibilidades de cura. Esta mujer había sufrido mucho de médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba, más bien le iba mal. Pero un día como este, un día común y corriente, en una mañana, con un sol hermoso, esta mujer escuchó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús y vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Porque ella se decía a sí misma, si tan solo le tocare el borde de su manto, seré sana. Cuando lo hizo, al instante se secó la fuente de su sangre y sintió que su cuerpo había recibido una sanidad y que había sido libre de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volvió a ver a la multitud y preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le preguntaron, toda la gente te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, fue y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Entonces el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, queda sana de tu azote. Yo quiero enseñarle en esta mañana a hablar el lenguaje de la fe. La mayoría de las veces no recibimos el milagro porque no usamos las palabras correctas. Dudamos, titubeamos, permitimos que el temor se apodere de nuestra vida. Cuando entra el temor se va la fe, pero cuando llega la fe, el temor se tiene que ir, la duda se tiene que desaparecer. Esta mujer era un caso perdido, flujo de sangre, tenía 12 años con una hemorragia sanguínea en su vida. Los médicos no habían encontrado cura para ella. Pero un día escuchó hablar de Jesús. Escucha, la fe viene por el oír. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, aunque el doctor te haya desahuciado, aunque la ciencia médica no alcance a encontrar la solución para tu problema, aunque las circunstancias sean deplorables, dolorosas, aunque la familia esté al borde del divorcio o de la desintegración, aunque la crisis económica haya azotado la salud, la familia esté en problemas, cuando tú escuchas la palabra de Dios y le crees a Dios, como esta mujer oyó hablar de Jesús, entonces vendrá tu milagro. Si tú quieres aprender los pasos que se pueden dar para aprender a hablar el lenguaje de la fe y recibir tu milagro, yo quiero que después de este video musical pongas mucha atención, agarra lápiz y papel, porque te voy a enseñar los pasos que dio la mujer de flujo de sangre para recibir su milagro. Escuchemos este video musical que va a tocar tu vida y prepárate para tu milagro. Amén. Una vez más, aquí estamos conduciendo este programa Unidos en el Amor de Cristo. Nos da un gozo tremendo, maravillosamente gozosos, experimentar la presencia de Dios en este lugar. Queremos hacer una invitación más para que nos llames al 915-532-8518, 915-532-8518, para
que podamos orar por ti. Ya están entrando muchas necesidades. La mayoría son personas que están pidiendo por sanidad. Qué bueno. Los felicito por ejercer su fe. Hoy te voy a enseñar a través del lenguaje de la fe cómo orar, cómo pedir para recibir tu milagro. El nervio asiático de Elba Flores, depresión, Carlos Ortiz, Manuela, sanidad de su cuerpo, Cecilia Nieto, diálisis, oh, qué tremendo, Estela Carreras, pulmonía, Lorenzo, por sanidad y liberación, diabetes de Luis. Bueno, estas enfermedades, quiero invitarte, Luis, Lorenzo, Manuela, Elba, Flores. Estamos atendiendo todas y cada una de las peticiones que llegan, ¿verdad? Estamos orando también por salvación, ¿verdad? Raúl, que vuelva a la oración a las escuelas, de Héctor Adrián, paz, fortaleza, Elda pide por sus hijos, Elda González, también Marta pide por sus nietos. Oramos por las escuelas, por la oración, para que se acaben esos problemas de balazos, de pleitos, de bullying. Y créanme, si nos unimos en oración, vamos a ver milagros poderosos. Pero hay que aprender a orar, hay que aprender a hablar el lenguaje de la fe. La fe es un lenguaje que podemos aprender. Si usted quiere recibir sanidad, si usted quiere recibir un milagro, si usted quiere ver su familia transformada por el poder de Dios, necesitamos aprender a hablar el lenguaje de la fe. Ya no vamos a hablar derrota, enfermedad, pobreza, miseria, crisis, muerte. Vamos a hablar victoria, vamos a hablar sanidad, milagro. Vamos a hablar sobre vida, vamos a hablar sobre esperanza, fe. El poder de la vida y de la muerte está en la boca, en la lengua. Hablemos vida y no muerte. Hablemos victoria y no derrota. Entonces, felicito a las personas que están llamando. Yo te voy a enseñar, con la ayuda de Dios, cómo hablar el lenguaje de la fe. Hay muchas personas que están pidiendo por paz, por paciencia, sanidad del cuerpo, sanidad espiritual, que vuelva la oración a las escuelas. Estamos orando para que Luis, ese diabetes y todas las personas que están enfermas del diabetes, créanle a Dios. Y esta mañana, al final del programa, vamos a estar orando juntos y vamos a seguir el ejemplo de esta mujer que estuvo enferma gravemente por 12 años. Esta mujer tenía flujo de sangre. Y mucha atención, porque aquí viene la enseñanza. Esta mujer oyó hablar de Jesús, ejercitó su oído. Cuando usted escuche la palabra, ejercite su oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Escucha la palabra, esa palabra llega a tu corazón. Si Dios te dice en esta mañana que por su llaga tú puedes ser sanado, permite que esa declaración que viene de parte de Dios llegue a tu corazón. No dudes, no temas, no seas incrédulo. Permite que la palabra de Dios toque tu corazón. Declárala, establécela. La confesión sirve para establecer y fundamentar tu vida de oración, tu vida de fe. Permite que tu declaración sea la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, homologeamos, somos homólogos, hablamos lo mismo que Dios. Si Dios dice, por su llaga te sano, tú declaras lo mismo. Por tu llaga soy sanado. Esta mujer oyó hablar de Jesús y aunque estaba enferma y debilitada por la enfermedad, ella se determinó, dijo, este es mi día de mi milagro. Si no ahora, ¿cuándo? Y esta mujer empezó a dar pasos. Como pudo, llegó hasta donde la multitud. Se abrió camino. Tienes que abrir camino. Tienes que aprender a ser determinante. Tienes que ser perseverante. Va a haber obstáculos. Va a venir la duda, repréndela. Va a venir la incredulidad, échala afuera, no la aceptes. Va a venir la voz del que te dijo que tu enfermedad no tiene cura. Échala para un lado. Créale a Dios. No dude de sus creencias, establezca sus creencias. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino
y dijo, si tan solo le tocare. Había mucha gente tocando a Jesús, pero no todas las personas tocaban a Jesús con fe. Esta mujer se acercó a Jesús para tocar el borde de su manto, porque ella misma se decía, si tan solo lo tocare, seré sana. Y cuando llegó ante Jesús, ella por detrás, nadie le ministró, nadie oró por ella, nadie le dio un consejo apropiado. Ella sola se dijo a sí misma, si le toco, si logro tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando tocó, ¿sabes qué sucedió? El poder de Dios fluyó. Es como si hubiera abierto la llave del agua, la abrió y un chorro de agua de bendición fluyó donde la mujer, y el flujo de sangre se detuvo inmediatamente. Pero cuando el flujo, el poder de Dios salió de Jesucristo, él sintió cómo ese poder había fluido a alguien que había tocado con fe. Usted quizá tenga años pidiendo por su dolor, por su enfermedad, por su familia, por sus finanzas. Es tiempo de tocar a Jesús con fe. Es tiempo de activar nuestra fe. Es hora de hablar el lenguaje de la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera. Es la demostración de lo que no se ve. Por tanto, Pablo declaraba, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Usted tiene que ver su milagro. Usted tiene que aprender a hacer la declaración de fe. Usted tiene que confiar en que Dios le va a sanar hoy, en este día. Hoy es el día de su milagro. Declare su sanidad, declárelo. Si usted está solo o hay gente ahí, declárelo. Diga, soy sana del diabetes, soy libre de esa opresión, de esa depresión, soy sano de ese dolor de estómago en el nombre de Jesús, soy libre de la gripe, esa neumonía se va de mi cuerpo, el diálisis se tiene que ir. Yo declaro mi sanidad, mi liberación en el nombre de Jesucristo. Declare la palabra de fe. Ese nervio ciático tiene que controlarse y el dolor desaparecer. Tenemos que aprender a declarar la palabra en el momento en que Dios nos la da. Esta mujer empezó a visualizarse sana. Tenía 12 años viendo puras imágenes de enfermedad, su dolor, su angustia, su crisis. Esta mujer tenía 12 años declarando muerte, derrota, enfermedad. Esta mujer tenía 12 años sin esperanza, sin fe, sin un rayo de esperanza para su vida. Pero el día que escuchó hablar de Jesús, esta mujer se determinó, se paró de su dolor y empezó a caminar hacia donde estaba Jesús. Fue y tocó. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió en su vida? Esta mujer empezó a ver cuadros de sanidad. Ella se dijo a sí misma, si tan solo le tocare, seré sana. ¿Sabes qué? Empezó a verse caminando sana, empezó a verse libre de la opresión, empezó a verse libre de las sondas, de las inyecciones, libre de esa silla de paralítico, se empezó a ver libre de esa lepra, se empezó a ver libre de esa enfermedad tóxica, empezó a mirarse sana, se declaró a sí misma, si tan solo le tocare, seré verdaderamente libre, si tan solo le tocare, seré sana. Y cuando tocó, el poder del Señor fluyó. ¿Sabes qué es lo que pasa con muchas de las personas que están escuchando y pidiendo, y todo el tiempo están pidiendo y pidiendo oración y pidiendo oración? ¿Sabes qué? Hoy Dios te ministra, pero como hay un flujo de sangre en tu vida, hay un derrame en tu vida, no puedes retener la bendición que Dios te está dando. ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que esas bendiciones, esas palabras de fe, esa bendición que Dios ha desatado sobre tu vida, esa profecía que fue declarada sobre tu vida, esa sanidad, ese milagro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no lo retienes. Tienes un flujo de sangre, tu flujo espiritual. Hay una grieta, hay una herida, hay un pecado oculto, hay un problema en tu vida espiritual, en tu vida emocional, de manera que no puedes retener. Y como no retienes la bendición, la palabra, no retienes la fe que produce la palabra, entonces se derrama, se diluye, se esfuma, se va. Y por ende tu milagro no llegará jamás, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero invitar a todas estas personas que están llamando al canal 915-532-8518, que empieces a hablar el lenguaje de la fe. Ejercita tu oído. La palabra de Dios dice que cuando el Señor te toca, te sana, te levanta, te restituye, te devuelve a la posición correcta, te regresa todo lo que el diablo te quitó. Pero tienes que hablar la palabra del reino, la palabra de fe. Tienes que ejercitar tu oído. Tienes que aprender a visualizarte caminando sano, ya no enfermo, en victoria, no en derrota. Visualízate. Cuando Dios le prometió a Abraham que lo iba a ser padre de mucha gente, cuando Dios le prometió al padre de la fe a Abraham, no todo el tiempo fue padre de la fe. Cuando Dios le dijo, haré de ti una nación grande, y de ti saldrán reyes, y de ti saldrá un linaje, y nunca te faltará descendiente. El viejito tenía 75 años, y su viejita estaba ya viejita. No había posibilidades de que tuvieran un hijo. Pasaron 25 años, y el milagro no llegaba. Y cuando tenía 100 años, Abraham, él dijo, pues a mí se me hace que esto que Dios prometió no resultó. Algo falló. Sara tenía 90, él 100. Pero cuando ellos empezaron a visualizar lo que Dios les había prometido, entonces vino el milagro. Dios le había dicho, tú serás padre de multitudes. Y dijo, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Y ahí estaba Abraham y Sara contando las estrellas y perdían la cuenta una y otra vez. No pudieron contar el sinnúmero de estrellas. Hasta que llegó el momento en que Abraham entendió la enseñanza de Dios. Ya no miró las estrellas para contarlas, empezó a visualizar, porque Dios le dijo, así será tu descendencia. No la vas a poder contar, pero así será de numerosa tu descendencia. Entonces Abraham, en lugar de contar 1, 2 y 3, empezó a visualizar en las estrellas las caritas de sus hijos, las caritas de sus nietos, las caritas de sus bisnietos, de su tercera, cuarta generación. Empezó a ver una multitud de gente, a pesar de que todavía no tenía su milagro cumplido. Pero ¿sabes qué hace la fe? Te ayuda a visualizar el milagro. Usted tiene que mirarse, visualizarse caminando sano. El dolor se tiene que ir, el diabetes tiene que desaparecer, el azúcar se tiene que normalizar, ese cáncer se tiene que desbaratar, esa leucemia se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Pero usted tiene que aprender a hablar el lenguaje de la fe. Aunque le duela, diga, soy sano en el nombre de Jesús. Y este no es un lavado de coco, este no es sinopsis colectiva, esta es la verdad del evangelio. Al que cree, todo le es posible. Alabado sea Dios. Y cuando usted recibe su milagro, usted se convierte en un testimonio del poder de Dios, porque usted le creyó a Dios, usted recibe su milagro, y muchos a su alrededor se van a convertir a Cristo de ver el milagro realizado en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú empieces a hablar la palabra de fe, cuando tú empieces a visualizar tu milagro, cuando tú empieces a creerle a Dios con el corazón, cuando tú empieces a contar los milagros y las hazañas que Dios ha hecho en tu vida. Necesitamos aprender a visualizarnos sanos, libres, con la victoria en nuestras manos. Necesitamos aprender a visualizar. Abraham empezó a visualizar su descendencia, y a pesar de que era un viejo de 100 años, cuando empezó a visualizar su milagro y empezó a declararse padre de multitudes, ¡ah, qué maravilloso! Vino su Isaac, vino su milagro.
Yo quiero que llames, llámame. 915-532-8518. Quiero que llames a la estación, no solamente para pedir una petición, sino para declarar tu milagro. Llámanos. Es tiempo de escuchar testimonios de poder, testimonios de vida, testimonios de sanidad. Es tiempo de que llames. Nos faltan algunos minutitos. Tú tienes el tiempo para testificar. Por favor, levántate. Estás paralítico, empieza a mover los pies. Muévete, levántate en el nombre de Jesús. A ti te digo, paralítico, levántate en el nombre de Jesús. Nuestro Dios no está muerto, no está amarrado. Nuestro Dios quiere sanarte, nuestro Dios quiere liberarte. Ese diabetes, ese cáncer, esa enfermedad de los huesos, ese nervio ciático, ese diálisis se tiene que desaparecer. Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar, Dios te quiere devolver todo lo que el diablo te quitó. Dios te quiere sano para usar tu vida, para testimonio de las gentes. Alabado sea Dios. Dios bendiga a las personas que están llamando. Salud, dolor de cadera, aleluya. Dios te sana. Empieza a visualizarte sana. Empieza a caminar sana. Declara, soy sana por el poder de la palabra. Dígalo, declárelo, aunque le duela, diga, mi salud está mejorando, gloria a Dios. Elena Aldrete, oración por sanidad. Hemorroides, bueno, ya lo dije, ni modo. Vejiga, Dios te sana, gloria a Dios. Empieza a visualizarte sana. Mire, mucha gente no recibe su milagro simple y sencillamente porque tiene un flujo de sangre. Y por eso la palabra viene y se pierde, viene y se va. La bendición viene y se esfuma por el flujo de sangre que has permitido en tu cuerpo, en tu vida. ¿Cuál flujo? Un pecado oculto, un odio, un resentimiento, la duda, el temor. Son flujos de sangre de los que Dios nos tiene que sanar para que podamos retener. Simplemente en un matrimonio no se puede tener relaciones, hombre, mujer, esposo y esposa, cuando la mujer está en un flujo de sangre. Hay mucha gente que no tiene relación con nuestro Dios porque tiene un flujo de sangre. No tienen intimidad con Dios, no tienen acercamiento con Dios, no tienen una relación de un idilio de amor con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y por eso viven vidas deplorables, vidas derrotadas, vidas enfermizas, porque el flujo de sangre no les permite acercarse al Señor. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de pedir perdón a Dios. Es la hora de arreglar nuestras cuentas con el Señor para que las consecuencias de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones o nuestra mala siembra empiece a cambiar. Oramos por la señora Álvarez, por niños, sanidad, alergias, virus. Reprendemos toda enfermedad de calumnia, de mentira. La hija de Aurora, Priscila, que Dios la bendiga. Oramos por sanidad de rodilla. Tócate la rodilla y declara, soy sano en el nombre de Jesús. Vamos, empiece a hablar el lenguaje de la fe. Haga como esta mujer. Si tan solo le tocare, toque el borde de la vestidura del Señor. Quiero decirte, Jesucristo está allí a tu lado. Él no te deja, Él está contigo. Él camina al paso que tú puedas andar. Sanidad de rodilla en el nombre de Jesucristo. Sanidad de diabetes, reprendemos ese demonio de diabetes en el nombre de Jesús en esta mañana. Y declaramos sanidad. El azúcar se normaliza. Ese páncreas empieza a producir más insulina. Los riñones empiezan a establecer. Ese 5 se cambia por 20, por 30, empieza a funcionar. La familia, la salud. Oramos por la señora Estela, por sanidad. Oramos por Noemí, agradece que salió del hospital. Gloria a Dios, aquí está un agradecimiento. Yo quiero que también tú llames y digas, Dios me sanó, escuchando la voz de ese viejo loco, de ese hombre que está gritando ahí como loco, despavorido. Dios me sanó. Yo no sé cómo le hizo Dios, pero mi enfermedad ha sido sanada. Cuando tú oyes la palabra y la aplicas a tu necesidad, le crees a Dios, repites las mismas palabras que nuestro Dios, entonces haces la declaración, soy sano, soy libre. Empiezas a visualizarte caminando sana, libre,
libre del azote que el diablo te puso, de esa enfermedad, de esa crisis. Cuando tú empiezas a visualizarte, esta mujer dijo, si tan solo le tocare, seré sana. Se empezó a mirar caminando sana, empezó a mirarse caminando libre, empezó a mirarse en victoria, ya no en derrota. Y cuando tocó con fe, entonces el flujo de sangre sanó y fue libre de su azote. Cuando Jesús supo que alguien le había tocado, volteó y vio, ¿quién me tocó? Porque Jesús sabía quién le había tocado con fe. Oye, hay mucha gente escuchando este mensaje. Hay mucha gente viendo la televisión. Hay mucha gente que sabe que está enferma y que tiene mucho tiempo pidiendo por su necesidad. Hoy en esta mañana es diferente. Hoy en esta mañana tú tienes que aprender a hablar el lenguaje del reino, el lenguaje de la fe. ¿Estás enfermo? No digas estoy enfermo, di estoy sano. Visualízate caminando libre de enfermedad. Visualízate libre del diabetes, libre del cáncer. Aunque el dolor esté allí, di, mi salud está mejorando. Soy libre de esta enfermedad mortal. Soy libre de toda voz negativa. Soy libre de la duda, del temor. Yo me levanto y mi hemorragia es sanada. No va a fluir más. No se va a echar a perder más la palabra de Dios. La bendición de Dios la retengo. Retengo la bendición. Retengo la palabra, retengo la promesa, retengo en mi vida lo que Dios quiera hacer conmigo. Gloria a Dios. Yo declaro, Señor, que estas necesidades que han entrado y las que vienen en camino en esta mañana son resueltas. Oramos, Señor, por Juana, oramos por Carlos, oramos por Elba, en el nombre de Jesús. Oramos por este anónimo. Oramos por protección. Alguien está siendo amenazado de muerte. Oramos por Aurora. Oramos por Martín. Ya mencionamos tu enfermedad, Álvarez. Oramos por Alicia, por Celia, por Leticia. Tú sabes quién es. Estela, Guadalupe. Oramos por Raúl. Oramos por la señora González, por Noemí. Oye, Noemí, créele a Dios. Señora González, créale a Dios. Empiece a declarar su milagro. Diga conmigo, soy sano, soy libre. En el nombre de Jesús me levanto porque hoy decido tocar a Jesús por medio de la fe. Me declaro sano, libre, en el nombre de Jesucristo. Háblele a la enfermedad y dígale, cáncer, te vas de mi cuerpo. Diabetes, soy libre del diabetes. Hoy en esta mañana yo recibo mi milagro. Oro para que la oración vuelva a las escuelas. Oro por los hijos descarriados, por los hijos rebeldes, por los que se alejaron del Señor. Pedimos por restauración, pedimos por discernimiento. Qué buena petición. Oramos por papeles, por dolor de cadera, ya pedimos por ella. Oramos por dolor de hueso. Ahí va, ahí va. Dios va a tocar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que ha ejercido su fe, que ha escuchado tu palabra. Yo declaro, Señor, el milagro ahora, en el nombre de Jesús. Agarre la tele, toque su televisor, tóquelo con fe, toque con fe como aquella mujer del flujo de sangre, toque el televisor. Diga, yo recibo mi milagro, recibo mi restauración, recibo mi sanidad. Me veo caminando libre, me veo caminando en victoria, me veo caminando con mis hijos, sirviendo a Dios. Alabado su nombre. Dígalo, yo recibo, en el nombre de Jesús. Oramos por finanzas. Pedimos por esta estación de radio, de televisión. Pedimos, Señor, que bendigas al pueblo. Usted es bendecido por Dios. Mande su ofrenda. Usted está sembrando en tierra fértil y su vida será prosperada y bendecida. Quiero animarles a todos ustedes para que sigan llamando al canal. Estaremos orando por su necesidad. Yo soy tu amigo, Pastor Hugo Chávez, de la Iglesia Chequina, 14,510 de la calle Montana. Estamos en el este de la ciudad. Nuestros servicios son el domingo a las 10 de la mañana y el miércoles discipulado. Estamos para servirte y queremos que sigas llamando. Si hay alguien que quiera hablar conmigo después del programa, estoy para servirte. Este es tu programa, Amigos Unidos en el Amor de Cristo. Hasta pronto.